Bienvenidos. El día de hoy vamos a ver el tema de funciones químicas inorgánicas, donde desarrollaremos las funciones hidruros, metálicos y no metálicos y ácidos. Empecemos. La función hidruro metálico. Recordemos que esta función se va a formar debido a que tendremos un metal que reaccionará con la molécula de hidrógeno. Entonces tendremos lugar la formación del hidruro metálico. Por ejemplo, tenemos al elemento metálico sodio que al reaccionar con hidrógeno nos va a dar este compuesto formado por sodio e hidrógeno que vendría a ser un hidruro metálico, que a continuación vamos a ver cómo ocurre la formación. Entonces veamos la formación práctica para los hidruros metálicos. En este caso tendríamos al metal con su estado de oxidación, vamos a suponer que es X, más el hidrógeno con el estado de oxidación negativos. Recordemos que las reglas de los estados de oxidación nos indican que el hidrógeno tiene carga 1 positivo, pero cuando éste forma la función hidruro metálico que estamos desarrollando en este momento, va a tener una carga 1 negativo, debido a que los metales tienen estado de oxidación positivo. Entonces, cuando nosotros hagamos el desarrollo de la fórmula, primero se coloca al metal y luego al hidrógeno. Y recordemos que en la formación práctica lo que hacemos es intercambiar el valor del estado de oxidación como subíndices de los elementos. Para este caso, el 1 del estado de oxidación del hidrógeno irá bajo el metal, pero recordemos que el número 1 no se coloca. Y el estado de oxidación, en este caso X, que puede corresponder a cualquier número, que puede ser 1, 2, 3, 4, 5, el número de estado de oxidación que pueda tener el metal, se colocará debajo del hidrógeno como un subíndice, como lo podemos observar, ¿sí?, en la fórmula final. En este caso, X. Veamos un ejemplo. Si nosotros tenemos calcio y hacemos reaccionar con hidrógeno, pues ¿cuál será el compuesto de hidruro que vamos a obtener? Para lo cual vayamos a la formación rápida y práctica de hidruros metálicos. Colocamos al calcio, en este caso el calcio tiene un estado de oxidación 2 positivo, más el hidrógeno con su estado de oxidación 1 negativo. Entonces recordemos que en hidruros metálicos el hidrógeno tendrá un estado de oxidación 1 negativo. Entonces, el compuesto que se va a formar será el siguiente. Primero colocamos al calcio y luego al hidrógeno. Y a continuación vamos a intercambiar el valor numérico del estado de oxidación. 1 del hidrógeno va como subíndice del calcio, que no se coloca, y el 2 del calcio irá como subíndice en el hidrógeno. Entonces ya tenemos a este compuesto que viene a ser el hidruro de calcio. ¿Ok? Lo que vemos en el compuesto es que está formado por un átomo de calcio y 2 átomos de hidrógeno. Ahora sí, vamos a ver cuál es la nomenclatura para este tipo de compuestos. Empecemos. Tenemos a este compuesto formado por un átomo de aluminio y 3 átomos de hidrógeno. Entonces, recordemos que lo primero que nosotros debemos conocer para poder dar el nombre a un compuesto es el estado de oxidación, en este caso del metal, ya que del hidrógeno sabemos que el estado de oxidación es 1 negativo. Y recordemos que todo compuesto es eléctricamente neutro. Entonces, 3 por 1 negativo, las cargas negativas totales serán 3 negativos. Para que se haga 0, los positivos tendrán que ser 3 positivos. A continuación, dividimos la carga total positiva entre el número de átomos de aluminio, que sería 3 entre 1, sería 3 positivo. Este sería el estado de oxidación del aluminio. A continuación, veremos en nuestra tablita de los estados de oxidación cuál es el estado de oxidación del aluminio. Y pues aquí vamos a observar que el aluminio tiene un estado de oxidación 3 positivo, es decir, tiene un solo estado de oxidación. Y recordemos que para la nomenclatura tradicional, Stock e UPAC, se tienen que cumplir ciertas normas. En la nomenclatura tradicional, cuando el elemento tiene un solo estado de oxidación, se coloca
el nombre del metal o la terminación ico. Muy bien. Por lo tanto, recordemos también que para nomenclatura tradicional y nomenclatura stock nosotros necesitamos saber cuál es el estado de oxidación y recordemos que para la nomenclatura UPAC nosotros tenemos que observar el número de átomos presentes en el compuesto. Entonces vayamos a la nomenclatura tradicional. Como estamos en la función hidruro, yo tendré que utilizar la palabra hidruro a continuación del nombre del no metal. Muy bien, hidruro de aluminio o también podría ser hidruro alumínico. Recordemos que en la nomenclatura tradicional, cuando el metal tiene un solo estado de oxidación, se coloca el nombre del metal o también podemos utilizar la terminación ico. En la nomenclatura stock también recordemos que como tiene un solo estado de oxidación, este no se va a colocar, solo se coloca la palabra hidruro seguido del nombre del metal. Para la nomenclatura UPAC tendremos que observar el número de hidrógenos y de átomos de aluminio presentes en el compuesto. En este caso hay 3 átomos de hidrógeno, por lo tanto tenemos que utilizar el prefijo tri. El nombre sería trihidruro de aluminio. Continuemos. Aquí tenemos otro compuesto que está formado por un átomo de oro y 2 de hidrógeno. Igualmente, recordemos que la carga total de este compuesto es 0, ya que es eléctricamente neutro. A continuación, recordemos que la carga del hidrógeno es 1 negativo porque está formando un hidruro metálico. Las cargas negativas totales van a ser 2 negativo, por lo tanto las cargas positivas tienen que ser 2 positivo para que me dé 0. La carga del elemento oro tendría que ser 2 positivo entre un átomo de oro que está presente en este compuesto, sería 2 positivo. A continuación, tenemos que visitar nuestra tablita de los estados de oxidación para ver cuáles son los estados de oxidación que tiene el oro. Y vamos a ver que el oro tiene 2 estados de oxidación, 1 positivo y 2 positivo. Estaríamos trabajando con el mayor estado de oxidación, que es 2 positivo. Recordemos que para la nomenclatura tradicional, stock e UPAC existen, ¿sí?, unas reglas que debemos seguir. Muy bien, para tradicional y stock yo necesito saber el estado de oxidación del elemento. Mientras que para UPAC solo vamos a observar el número de átomos presentes de cada uno de los elementos. Entonces, en la nomenclatura tradicional, recuerden que cuando tiene el elemento 2 estados de oxidación, vamos a utilizar las terminaciones oso para el menor estado de oxidación e ico para el mayor estado de oxidación. En este caso, el elemento oro está con el mayor estado de oxidación, que es 2 positivo, por lo tanto, el nombre sería hidruro áurico. Termina en ico. Para la nomenclatura stock, recordemos que debemos de colocar el nombre de la función hidruro seguido del nombre del metal, que sería de oro, y entre paréntesis vamos a colocar la valencia con la que está trabajando. En este caso, el estado de oxidación es 2 positivo, por lo tanto la valencia es 2. Se coloca en números romanos y entre paréntesis. Para la nomenclatura UPAC, observemos el número de átomos de hidrógeno que existen. Serían 2. Usamos el prefijo di. Dihidruro, y como hay un solo átomo de oro, solo se coloca de oro. Hidruro de oro. Recordemos que en nomenclatura UPAC, cuando hay un solo átomo del metal, no se coloca el prefijo mono. Se omite este prefijo y solo se coloca el nombre del metal. Por lo tanto, el nombre sería dihidruro de oro. Muy bien, ya aprendimos a dar los nombres para los compuestos de la función hidruro. Ahora aprendamos a formular. Me dicen, formule al hidruro plúmbico. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es analizar el nombre. Hidruro, ¿ok? Plúmbico, elemento plomo y termina en ico. Entonces, vamos a la tabla de los estados de oxidación y vamos a observar que el plomo tiene 2 estados de oxidación, 2 positivo y 4 positivo. En este caso, cuando
tiene dos estados de oxidación al menor estado de oxidación, utilizamos la terminación oso y para el mayor estado de oxidación la terminación ico, lo que nos quiere decir que el plomo estaría trabajando con el estado de oxidación 4 positivo. Muy bien, entonces de acuerdo a la formación práctica que nosotros hemos desarrollado, vamos a colocar al elemento plomo con el estado de oxidación 4 positivo, más hidrógeno con su estado de oxidación 1 negativo. Primero, para la fórmula, vamos a colocar al metal y luego al hidrógeno. Y a continuación intercambiamos los valores numéricos de los estados de oxidación. 1 de hidrógeno se coloca como subíndice del plomo, pero recordemos que no se coloca el número 1. Muy bien. Luego el 4 del plomo irá como subíndice del hidrógeno y finalmente tendremos el hidruro de plomo, que de acuerdo a esta fórmula nos dice que está formado por un átomo de plomo y 4 de hidrógeno. Siguiente ejercicio. Aquí nos indican escribir la fórmula del hidruro de mercurio 1. Como vemos, nos está dando en este caso el nombre en la nomenclatura Stock. Y aquí también ya nos está indicando que el mercurio está trabajando con el estado de oxidación 1 positivo. Vamos a ir a la formación rápida y vamos a colocar al mercurio con el estado de oxidación 1 positivo. Muy bien, más hidrógeno 1 negativo. Entonces colocamos en nuestra fórmula primero al mercurio y luego al hidrógeno. Y como ambos estados de oxidación son 1, simplemente lo vamos a dejar tal como lo observamos aquí. ¿Cuál sería el nombre de este compuesto en la nomenclatura tradicional? Recordemos que como está trabajando con el menor estado de oxidación, la terminación debe ser oso. Por lo tanto, en nomenclatura tradicional, el nombre sería hidruro mercurioso. Muy bien. Continuemos. Función hidruro no metálico. ¿Ok? Como su mismo nombre los dice, es un hidruro, pero que se va a formar con elementos no metálicos, a diferencia de la función hidruro metálico que se forma con metales, ¿verdad? Muy bien. En esta función hidruro no metálico nosotros debemos considerar algo muy importante, que el hidrógeno tiene un estado de oxidación positivo, a diferencia del hidruro no metálico, en donde el hidrógeno tiene un estado de oxidación 1 negativo. ¿Ok? Entonces, en hidruros no metálicos, el hidrógeno tendrá su estado de oxidación 1 positivo, ya que los no metales tienen estado de oxidaciones negativos. Muy bien. Entonces, veamos, el no metal más hidrógeno formará hidruro no metálico. Por ejemplo, vamos a ver que dentro de los no metales tenemos a los no metales del grupo 13, 14, 15, ¿ok? Y también a los del grupo 16 o 17, que también se les conoce como el grupo 3A, 4A, 5A, 6A y 7A. Pero ¿qué debemos de recordar nosotros cuando vamos a formar a los hidruros no metálicos? Que los hidruros no metálicos se van a separar en dos grupos. Aquellos hidruros no metálicos que se van a formar con los del grupo 13, 14 y 15 y los hidruros no metálicos del grupo 16 y 17 que tienen un comportamiento ácido y que nos van a dar lugar a la formación de los ácidos hidrácidos. Entonces, vayamos a estudiar la función hidruro no metálico con los elementos que pertenecen al grupo 13, 14 y 15. Veamos cómo se va a formar un hidruro no metálico. Primero, recordemos que el hidrógeno ahora tiene un estado 1 positivo, más el no metal con su estado de oxidación negativo. Entonces, cuando nosotros vamos a formular, primero debemos colocar al no metal y luego al hidrógeno. Hasta ahora hemos venido trabajando en la formación de los compuestos, primero colocando a los elementos que tienen estado de oxidación positivos, seguido de los elementos que tienen estado de oxidación negativo. Pero recordemos que en hidruros no metálicos, primero vamos a colocar
al elemento, en este caso no metal, que tiene su estado de oxidación negativo, y luego al hidrógeno con el estado de oxidación positivo, ¿ok? Aquí hay un pequeño cambio al momento de escribir la fórmula. Entonces, primero va el no metal y luego va el hidrógeno. Y recordemos que también debemos intercambiar los valores de los estados de oxidación, ¿verdad? Entonces, el estado de oxidación del no metal tendrá que ir como subíndice en el hidrógeno. Por ejemplo, aquí tenemos al carbono que va a reaccionar con hidrógeno. Vamos a la formación rápida. El hidrógeno, estado de oxidación 1 positivo, más el carbono tiene un estado de oxidación 4 negativo. Cuando nosotros formemos el compuesto, primero tiene que ir aquel elemento que tiene el estado de oxidación negativo, en este caso el no metal, que es el carbono. Y luego vamos a colocar al hidrógeno. Vamos a intercambiar los estados de oxidación y el 4 del carbono va como subíndice en el hidrógeno. Recordemos que el número 1 no lo vamos a colocar. Entonces ya tenemos al compuesto que sería carbono 1, hidrógeno 4. Este compuesto tiene un nombre en la nomenclatura tradicional, Stock e IUPAC, pero sin embargo hay hidruros no metálicos que tienen unos nombres especiales, como este es el caso para el compuesto de hidruro de carbono, que le vamos a llamar metano. Vamos a ver la nomenclatura. A pesar de que el hidrógeno tiene un estado de oxidación 1, ¿verdad? Es muy fácil saber cuál será el estado de oxidación del fósforo, pero vamos a continuar calculando los estados de oxidación. Entonces, recordemos que este compuesto es eléctricamente neutro, por lo tanto, el hidrógeno tiene su estado de oxidación 1 positivo, 3 por 1 positivo, 3 positivo. La carga total de los negativos va a ser 3. 3 negativo entre el número de átomos de fósforo, que es 1, indica que el fósforo tiene un estado de oxidación 3 negativo. Y recordemos también que de acuerdo a nuestra tabla de los estados de oxidación, vamos a observar que todos los no metales tienen un único estado de oxidación negativo, lo que nos hace más fácil poder dar sus nombres en las diversas nomenclaturas. Entonces, vayamos a desarrollar las nomenclaturas. Para el caso de la nomenclatura tradicional, nosotros vamos a seguir utilizando el nombre de la función, hidruro de fósforo, ¿ok? Siempre se coloca el nombre del no metal. En la nomenclatura stock, lo que nosotros vamos a hacer es una pequeña variación. Aquí lo que vamos a colocar es el nombre del no metal seguido de la terminación uro, fosfuro de hidrógeno. Y para la nomenclatura UPAC simplemente vamos a ver el número de átomos presentes. Sería trihidruro de fósforo. Continuemos. Aquí tenemos otro ejercicio donde también nos piden escribir la nomenclatura. Entonces recordemos que este compuesto es eléctricamente neutro. El hidrógeno tiene su estado de oxidación 1 positivo, 4 por 1 positivo, tendremos 4 positivo. Para los negativos, entonces la carga tendrá que ser 4 negativo para que nos dé 0. 4 negativo entre el número de átomos de silicio, que es 1, nos indica que el estado de oxidación del silicio va a ser 4 negativo. Volvamos a recordar que todos los no metales tienen un solo estado de oxidación negativa. Muy bien, vayamos a la nomenclatura. Recordemos que en nomenclatura tradicional debemos de utilizar la palabra hidruro. Hidruro de silicio. En nomenclatura stock, recordemos que debemos añadir el prefijo uro. Siliciuro de hidrógeno. Y para la nomenclatura UPAC sería tetrahidruro de silicio. Muy bien, veamos la función hidruro no metálico, es decir, aquellos no metales del grupo 6A y del grupo 7A, o también conocidos como el grupo 16 y 17. Anteriormente hemos trabajado hidruros no metálicos con el grupo 13, 14 y 15. Muy bien, ¿qué es lo que pasa con estos no metales del grupo 6 y 7A? Lo que pasa es que al reaccionar con hidrógeno, estos hidruros no metálicos van a tender a tener un comportamiento ácido en disoluciones
acuosas. Por lo tanto, van a formar una función llamada ácido hidrácido. Como podemos ver aquí abajo, el cloro está reaccionando con hidrógeno y me forma este compuesto formado por hidrógeno y por cloro. Muy bien, y como vemos debajo del cloro hay unas letras que dicen AC, que significa que está en una disolución acuosa. ¿Ok? Por lo tanto, decimos que esto es un ácido hidrácido. Además, recordemos que los ácidos se van a caracterizar porque dentro de sus componentes tienen iones de hidrógeno, ¿ok? ¿Qué es lo que va a generar que este compuesto tenga un pH menor que 7, es decir, que sea ácido? Muy bien, también recordemos que cuando nosotros vamos a determinar el pH ácido de una sustancia, esto va a estar dado en función de la concentración de iones de hidrógeno presente en la solución. Veamos cómo se forman estos compuestos ácidos. Tenemos el ejemplo del cloro al reaccionar con hidrógeno y nos da este compuesto formado por hidrógeno y por cloro, ¿ok? En disolución acuosa. ¿Cómo ocurre esta formación? Pues el hidrógeno aquí, recordemos que tiene un estado de oxidación 1 positivo y exactamente son estos iones de hidrógeno con estado de oxidación positivo los que tienen o los que van a dar el carácter ácido a la sustancia que se va a formar. Le vamos a agregar al cloro con su estado de oxidación negativo, 1 negativo. Muy bien, ¿cómo va a ocurrir la formación en estos ácidos hidrácidos? La forma práctica de formarlos. Bien, a diferencia de los hidruros no metálicos del grupo 13, 14 y 15, aquí primero vamos a colocar al hidrógeno y luego vamos a colocar al cloro. Pues en este caso, la presencia del hidrógeno en el lado izquierdo me va a indicar a mí que esta sustancia tiene un carácter ácido, ya que son justamente los iones de hidrógeno con carga positiva los que van a generar que esta sustancia tenga ese carácter ácido. Entonces, cuando yo veo un compuesto que tiene un hidrógeno primero, significa que es un ácido. En este caso es un ácido hidrácido ya que solo contiene hidrógeno y el no metal. Más adelante vamos a trabajar ácidos oxácidos y veremos que este ácido oxácido tiene oxígeno al final. Entonces esto nos va a poder permitir diferenciar entre un ácido hidrácido y un ácido oxácido. Continuamos. Recordemos que siempre debemos cambiar los estados de oxidación. En este caso, como ambos son 1, no lo vamos a colocar. ¿Cuál es el nombre que vamos a dar nosotros a estos compuestos ácidos, hidrácidos? Aquí tenemos a un compuesto formado por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de azufre. La posición del hidrógeno en este compuesto me va a permitir a mí diferenciar a un ácido hidrácido, ¿sí?, de un hidruro no metálico del grupo 13, 14 y 15, ya que recordemos que en los hidruros no metálicos del grupo 13, 14 y 15, primero se coloca al no metal y luego al hidrógeno. Entonces, esta primera posición del hidrógeno nos permite identificar a cualquier sustancia que tenga un carácter ácido. Muy bien, entonces vayamos a ver cuál va a ser la nomenclatura para este tipo de compuestos. Primero, recordemos siempre que este compuesto es eléctricamente neutro. La carga del hidrógeno es 1 positivo. Las cargas positivas serán 2 positivo. Muy bien, las cargas negativas, por lo tanto, tendrá que ser 2 negativo. Entre el número de átomos de azufre presente, que es 1, la carga del azufre es 2 negativo. Muy bien, y es la única carga o el único estado de oxidación negativo que tiene el azufre. Entonces, en la nomenclatura, nosotros vamos a ver que vamos a utilizar la palabra ácido, ya no la palabra hidruro, porque los no metales del grupo 16 y 17, es decir, azufre, selenio, teluro, cloro, bromo, yodo y flúor, tienden a formar ácidos hidrácidos, ¿ok? Entonces, vamos a utilizar la palabra ácido, luego el nombre del no metal con la terminación hídrico, ácido sulfídrico. Si hubiera sido cloro, ácido clorhídrico. Si hubiera sido bromo, ácido
hídrico. Y recordemos que todos estos no metales del grupo 6 y 7 van a trabajar con el estado de oxidación negativo. En la nomenclatura stock es muy similar a los hidruros no metálicos de los grupos 13, 14 y 15, o también 3A, 4A y 5A. Recordemos que en nomenclatura stock nosotros vamos a agregar la terminación uro al nombre del no metal. Será sulfuro de hidrógeno. Muy bien. Y en la nomenclatura UPAC va a ser igual a la nomenclatura stock. Muy bien, vayamos con otro compuesto. Aquí tenemos a un compuesto formado por dos átomos de hidrógeno y un átomo de selenio. Recordemos que este compuesto es eléctricamente neutro. Por lo tanto, aquí recordemos que el hidrógeno es 1 positivo. 1 por 2, 2 positivo. La carga de los negativos será 2 negativo, por lo tanto el selenio va a ser 2 negativo. Muy bien, entonces, volvamos a recordar, los no metales tienen un solo estado de oxidación. Por eso también es mucho más fácil poder saber cuál es el estado de oxidación con el que se encuentran estos no metales formando ácidos hidrácidos, ya que tienen un solo estado de oxidación negativo. Y recuerden que siempre debemos de colocar, como vemos aquí, como subíndice, entre paréntesis, esta abreviatura AC, que me indica que se encuentra esta sustancia en disolución acuosa. Entonces, vayamos a la nomenclatura tradicional. Recordemos que la presencia del hidrógeno en la primera posición me indica que esto es un ácido. Por lo tanto, en nomenclatura tradicional yo tendré que utilizar la palabra ácido, seguido del nombre del no metal con la terminación hídrico, ácido selenídrico. Y en la nomenclatura stock, recordemos que debemos utilizar el prefijo uro, seleniuro de hidrógeno, ¿ok? Y la nomenclatura UPAC será igual a la stock. Muy bien, nos veremos en el siguiente video en el cual vamos a hablar sobre los ácidos oxácidos.